Y en el día en que reinaugura Tecnópolis, donde ya se espera, por supuesto, una gran afluencia de público, habrá muchas novedades, habrá otras que demandará algunos días que vuelvan, eso por lo menos leíamos en algunas de las crónicas que daban cuenta de esta tan importante reinauguración. Tenemos el gusto de saludar a Tristán Bauer, el ministro de Cultura de la Nación, que tiene a su cargo, por supuesto, la gestión de este parque. ¿Qué tal, Bauer? Buen día. Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca los saludamos. ¿Cómo va? Hola Mariano, buen día. Un abrazo para todo el equipo, un saludo para toda la audiencia. Y sí, es un día, la verdad, de mucha emoción para todos nosotros. Yo estoy recién llegado de Cutralcó. Ayer inaugurábamos un increíble, la verdad que ese es el término que se me ocurre, un magnífico centro cultural en Cutralcó. Lo hicimos junto al intendente, de la mano del eximio pianista Horacio Bandera, y ahora llegar a Buenos Aires con la idea de que venimos trabajando ya hace mucho tiempo, de la reinauguración del parque temático Tecnópolis, ¿no? Un lugar dedicado al arte, a la ciencia, a la tecnología, un lugar que conozco desde antes de su creación. Nunca me voy a olvidar cuando con Oscar Parrilli y Javier Grossman, después de haber analizado algunos planos, algunos mapas, subimos en helicóptero y vimos los dos predios posibles para hacer el desarrollo. Bajamos donde está emplazado actualmente, era un pastizal, y al año estaba funcionando el Tecnópolis que muchos de nosotros conocimos, ¿no? ¿Qué expectativa puede tener aquellos que ya lo habían visitado el parque en algún momento? ¿Qué diferencias habrá, sobre todo, respecto de lo que sucedió primero en el Tecnópolis de Cristina Fernández de Kirchner, luego en el Tecnópolis de Mauricio Macri? ¿Cuál será este Tecnópolis, esta nueva encarnación? Bueno, nosotros retomamos la esencia que tuvo Tecnópolis en aquellos tiempos de creación, ¿no? Un Tecnópolis que estaba pensado para la autoestima, para la valoración de la ciencia, de la tecnología, para el divertimento, pero fundamentalmente para la educación. Y eso es lo que nosotros estamos hoy reinaugurando, que estamos resignificando. Por supuesto que en el brevísimo tiempo en el cual estuvimos trabajando no llega hoy a la inmensa potencialidad que tiene el parque, pero sí en su esencia, va, los que nos visiten, y esperamos que sean muchos, van a empezar a oler aquellos perfumes, ¿no? Aquellas ideas que le dieron nacimiento, y bueno, ahí esa fue la tarea de estos meses, y lo de hoy y lo de estos primeros atardeceres tiene mucho de celebración, ¿no? De celebrar nuevamente que en Argentina haya un espacio de esa calidad, de esa dimensión, al servicio de la ciencia y la técnica para toda la familia. Ministro, escucho algunas críticas respecto de esta nueva encarnación de Tecnópolis que señalan que va a tener un sesgo político, y para serle honesto, a mí no me parece una mala idea, digamos, no, por lo menos como está orientada la crítica, pero no sé cómo la toma usted ese tipo de señalamientos. Primero que sorprende, ¿no? Sorprende, me hace acordar cuando nosotros hicimos un documental sobre el caso Santiago Maldonado, y antes de que se exhiba ya empezó una lluvia de críticas, que antes de que vean lo que nosotros vamos a presentar, surjan las críticas, es realmente notable. Este parque tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con nuestra memoria. Creo que ustedes han visto que cuando nosotros llegamos allí vimos el maltrato con las imágenes de samba de San Martín, un Belgrano decapitado, y por supuesto nosotros no creemos ni mucho menos ejecutamos lo que hizo la cultura del neoliberalismo económico de Mauricio Macri, esto de querer borrar la historia, ¿no es cierto?, de sacar de nuestros billetes a nuestros héroes, a nuestros próceres, a las mujeres que nos pensaron y que lucharon
entre otras cosas por el voto femenino. No creemos en esa acción de bajar los patriotas de nuestra América de la Casa de Gobierno, pensando que esa manera de borrarlos iba a significar que ese periodo de nuestra historia se extinga. No creemos en aquel discurso de Mauricio Macri en nada más ni nada menos que en el día de la celebración de los 200 años de nuestra independencia, Allí dijo eso de querido rey, que nuestros hombres estaban angustiados. Ese modelo cultural es el que exigía la meritocracia, es el que exigía el individualismo, el sálvese quien pueda, es el que exige esa cultura que tan bien describe el Papa Francisco como la cultura del descarte. Y dentro de esa posición política, sí, nosotros estamos muy lejos de esa posición política. Por eso se trata de una cuestión de recuperación, y por eso los chicos que vuelvan, que eran tantos y tantos los que iban en aquel tiempo, los chicos que vuelvan sí lo van a encontrar a ese mismo San Martín que fue destrozado, lo van a encontrar restaurado por el mismo equipo que lo había hecho y en un lugar importante del predio, ¿no? Estamos en comunicación telefónica con Tristán Bauer, él es el ministro de Cultura de la Nación, y lo escucho decir, me anoté la frase, Macri intentó borrar la historia. ¿Usted cree que además trazó una serie de paralelismos con lo que sucedió con las modificaciones, las refacciones en la Casa de Gobierno, con lo que sucedió en otras áreas? Y le pregunto si en esta orientación del gobierno anterior usted ve desde su perspectiva, por supuesto, un desinterés por la política o una línea política definida justamente con ese propósito. En absoluto un desinterés por la política. Hubo una campaña de marketing que quería instalar eso, pero si vos analizás otro espacio que nosotros estamos administrando en este momento, como es el Centro Cultural Kirchner, un centro que fue pensado en aquellos años de la celebración de nuestra revolución, de la celebración de los 200 años de la Revolución de Mayo. Si vos analizás el uso político que le dio el gobierno de Mauricio Macri, y no te hablo solamente de ese intento primero y casi obsesivo de quitarle el nombre, y cuando vieron que no le podían sacar el nombre porque había una ley que lo sostenía, una ley de la nación, lo que hicieron mediante una campaña de marketing impresionante y mediante distintos artefactos, sacarle el verdadero nombre, Centro Cultural Kirchner, y ponerlo CCK. No solamente ese nuevo intento de borrar la historia, como le había hecho en 1955 la dictadura de Aramburu, de Rojas, que hasta prohibieron el nombre de Perón y de Evita. Lo que hicieron fue, y lo que va a recordar siempre la población, son esas reuniones de gabinetes ampliadas, el G20, y todo el uso que se le daba a ese espacio, pensado, concebido para la cultura, para la política. Ahora, nadie marcaba eso, nadie decía, se está usando un espacio para la cultura, para la política. Parecía, pues, que se instalaba mediante sistema de comunicación como un hecho natural. Así que, por supuesto, como es una decisión política muy clara, esto de borrar la historia. El jefe de gabinete de Macri dijo que era una de las cosas más lindas que habían hecho. Bauer, ¿qué tal? Soy Patricia Bali. El Centro Cultural Kirchner también se utilizó muchas veces para eventos de empresas, en préstamo o quizás en alquiler. Digo, ¿esa política va a seguir adelante con el centro? Mira, Patricia Bali, nosotros, buen día primero, Buen día. nosotros a ese centro le vamos a dar la característica que tiene, que es la de un centro cultural. Un centro cultural, por supuesto, te permite muchísimas actividades. Tiene como centro de irradiación de cultura, por supuesto, fundamentalmente esta idea, pero esto no te impide hacer otras actividades. Y por supuesto, aquellas actividades que nosotros podamos desarrollar los días lunes o martes, que está cerrado, o excepcionalmente en alguna otra oportunidad, lo vamos a hacer, no vamos a dejar de hacerlo, pero no vamos a perder esa raíz fundamental de centro cultural.
Ayer, por ejemplo, mientras yo estaba acompañando la inauguración del Centro Cultural de Cutralcó, se desarrollaba ahí una milonga que en los primeros días iba un grupo importante de gente, en la segunda oportunidad ya era muy mayoritaria, y ahora estamos pensando cómo vamos a hacer si esto sigue creciendo de esta manera, porque va a saturar la capacidad que tiene el centro cultural, ¿no? Y eso es porque, bueno, para nosotros la milonga, el tango, esto de encontrarnos, de reencontrarnos en un espacio de esa calidad arquitectónica es muy, muy importante. Ministro, ¿qué tal? Buen día. Gabriela Pepe lo saluda. Le quería consultar en función de la idea que tiene el presidente Alberto Fernández de terminar, ¿no?, con esta cuestión de la grieta, por lo menos ese es el mensaje que da. Si le pidió algo en particular para su gestión en el Ministerio de Cultura respecto de los contenidos, y también considerando que el gobierno actual es el gobierno del Frente de Todos, que es una parte, es algo más amplio, ¿no?, que el kirchnerismo. Le pregunto en comparación con lo que fue la gestión durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Un pedido, no, sería injusto y faltaría la verdad si digo eso, pero sí en mis conversaciones con él permanentemente hablamos de la necesaria amplitud y la necesidad de que el Ministerio de Cultura de la Nación sea un Ministerio de Cultura para todos, todas y todes, y que sea una verdadera bandera de la diversidad cultural. Y es en eso en lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Y estamos trabajando también en otro concepto que es muy importante, por eso hoy estoy aquí, pero ayer estaba en Neuquén, a la mañana hablando con el gobernador y después y con el ministro de las Culturas de Neuquén, planificando algunas acciones, y después en Cutralcó, porque hace 4 días estábamos en Mar del Plata con el ministro de Educación, culminando la primera etapa del plan de lecturas en la costa, porque creemos que esto del federalismo también es muy importante, ¿no? Ministro, yo siempre me acuerdo una frase de Torcuato Di Tella, el primer secretario de Cultura de Néstor Kirchner, en aquel momento, por supuesto, era secretaría, que había dicho en el año 2003, a los pocos días de la asunción de Néstor Kirchner, un poco en sorna, después alguien trató de explicarlo como una suerte de juego de palabras y demás, pero había dicho algo así como que en un país con el nivel de pobreza que tenía la Argentina, la verdad que no tenía mucho sentido destinar, o nadie debía darle demasiada bolilla a la cultura. ¿Cuánto cambió desde ese momento, o qué respuesta a la distancia y obviamente se le puede dar a un razonamiento de esas características? La cultura es sanadora, la cultura es reparadora del tejido social. Si vos mirás para atrás, cuando los pueblos han avanzado en derechos, han avanzado en las condiciones, en posibilidades, lo que los ha salvado a esos pueblos, igual que salva a los individuos, es la defensa de su propia cultura. Por eso en estos tiempos en los cuales vivimos, que sí son tiempos de crisis, vos sabés bien que nosotros, antes de asumir un grupo de hombres y mujeres, hicimos una película que se llama Tierra Arrasada, como metáfora de la situación en que deja al país la implementación del neoliberalismo económico. Frente a eso, podría decirse, como vos mencionás, que las urgencias son temas como el hambre y la salud, concretamente. Que por supuesto, tristemente, catastróficamente, son urgencias. Parece mentira que estemos hablando del hambre en la Argentina del siglo XXI, pero así tenemos que asumirlo, y esos son los problemas que hay que resolver. En ese marco, el presidente Alberto decide aquello que era secretaría, como en aquel viejo tiempo,
de Cultura, elevarlo al rango que nunca debería haber caído, que es el de ministerio. Y esto se hace en la idea, el concepto de reparación social que solamente tiene la cultura. Así como es importantísimo sanear el tema del aire, del hambre, llevar salud, es fundamental la cultura, entendida como no solamente vinculada al campo de las artes, que son fundamentales, la danza, la pintura, la música, la literatura. Hay lugares del alma humana que vos solamente llegás desde las artes, pero la cultura es mucho más vasta. La cultura tiene que ver con ese término, cultura, cultivo de la tierra, pero cultivo del ser humano, cultivo de la sociedad. Y en ese sentido es imprescindible en esta etapa avanzar en estos territorios, ¿no? Bauer, para finalizar me gustaría una última consulta y muy breve, porque si uno puede marcar algunos hitos en el plano cultural de las gestiones kirchneristas, obviamente tenemos que mencionar Tecnópolis, obviamente el Centro Cultural Kirchner, obviamente desde mi perspectiva por lo menos las implantaciones de los canales Encuentro y Paca Paca, entre otros. ¿Usted se imagina en su gestión o hay en carpeta, como para que nosotros podamos saber, algún emprendimiento de ese volumen, de ese alcance para la actual gestión? Mira, tenemos varias ideas, pero en esta primera etapa la idea es la de reparación de esos espacios que fueron dañados, negados, ¿sí?, apagados. O fíjate el caso del canal Encuentro, que fue un canal que transformó y revolucionó no solamente la televisión argentina, sino la televisión educativa y cultural de toda América Latina, y que obtenía en festivales como los Emmy o como el Japan Prize, que es el premio más importante en el terreno de la televisión cultural, hasta primerísimos premios. Hasta eso se quiso apagar. Entonces, en esta primera etapa es recuperar, por supuesto con una mirada nueva. No nos podemos hacer los distraídos del cambio profundísimo, impresionante que hubo en el campo de la comunicación en estos 5 o 6 años. A veces nos cuesta hasta comprenderlos, y entonces sí, hay proyectos nuevos, pero acá en este arranque es la recuperación, revalorización y, digamos, entender, comprender esta nueva sociedad que está viviendo la humanidad todos y que estamos viviendo nosotros los argentinos también, ¿no? Nos vamos a reservar entonces el anticipo para cuando estén esos emprendimientos para una próxima charla. Le queremos agradecer mucho por estos minutos con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes y a todas ustedes, y invitados especiales esta tarde a la reinauguración de Tecnópolis. Nos va a gustar mucho ir por ahí.